Muy buenas noches. Estamos en los tiempos del gran engaño. Así lo destaca la palabra de Dios, así lo destaca el Espíritu Santo, así lo destaca Jesucristo. Recuerden que Dios le dijo a Moisés que iba a levantar un profeta y que toda alma que no obedeciera a aquel profeta, todas esas almas serían desarraigadas del pueblo de Dios. Hacer mención respecto a este punto, eh, el Espíritu Santo, por tanto, le hablaba al Señor Jesucristo referentemente cómo serían los tiempos finales, los últimos tiempos. Y así también el Espíritu Santo sigue hablando a través de Pablo, sigue hablando a través de Judas, sigue hablando a través de Juan en sus cartas, ¿verdad? Y habla sobre los tiempos finales, así como también habla en el libro de Apocalipsis y habla también en el libro de Isaías también habla, y también en el libro de Daniel. Pero específicamente cuando Jesucristo habló sobre el final de los tiempos, dio a entender de que iba a ser el tiempo del gran engaño, donde los siervos de Satanás engañarían, si fuera posible, a lo escogido. Recuerda que muchos cristianos son llamados, pero no toda la masa de cristianos son escogidos de Dios. Entonces, quiero hacerle mención de que Dios o Jesucristo, hablando, inspirado por el Espíritu Santo, habló diciendo de que habrían muchos cristianos que son trigo y muchos cristianos que son cizaña. En otras palabras, muchos cristianos, ¿verdad? De verdad, por así decirlo, y la cizaña son hijos del malo, ¿se entiende? Cristianos paganos. Entonces el Señor señala eso sobre los cristianos paganos que estarían dentro del pueblo de Dios. Habría muchos cristianos paganos. Y así lo dice la palabra de Dios. Lo dice en 1 Juan, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 18, dice, ¿cómo sabrán que estamos en los últimos tiempos? Es porque habrá muchos cristianos paganos y a ellos se les llama que son los cristianos anticristos. Ellos son los anticristos. Ellos pertenecían a nosotros, dice, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido en nosotros. ¿Hubiesen permanecido en qué? En la doctrina del Señor Jesucristo. Lo dice de esa forma, lo enseña la palabra de Dios. Si hubiesen permanecido guardando la doctrina del Señor Jesucristo, hubiesen permanecido con Cristo. ¿Por qué? Porque el que guarda la doctrina de Cristo, el Espíritu Santo, permanece en la persona. Entonces, referentemente a ese punto, quiero también señalarle o hacerle mención de que en algún momento he oído de que en la casa de oración siempre el foco tiene que ser el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. Siempre hablar y predicar del Señor Jesucristo. Es como que no tienen el entendimiento de que tienen que hablar del enemigo también. También tienen que hablar del enemigo, estudiar al enemigo y hacerle frente al enemigo. Y también el Señor Jesucristo lo señaló. Y esto es lo que no muchos eh, enseñan, digamos, cuando el Señor Jesús dijo, oye, en el tiempo ya restante habrá una gran apostasía y aparecerán muchos que vendrán a engañarlos. Y ellos no son soldados de Dios, sino que son soldados del enemigo. Por tanto, el Señor dio una orden militar. No se dejen engañar, no se dejen engañar. Y hoy en día lo que uno ve y observa es que muchos no quisieron obedecer al Señor Jesucristo, sino que se dejaron engañar y se siguen dejando engañar. Y corren detrás de los falsos cristos y de los falsos profetas. Entonces, quería hacerle mención de aquello, que una iglesia de Jesucristo no solamente enseña de las cosas de Jesucristo, sino que enseña también de las cosas del enemigo, para que usted sepa contra quién está luchando, para que usted esté informado de que el enemigo es algo real. ¿Ok? Entonces, quería hacer este video solamente para hacerle recordar quizás que en la doctrina del Señor Jesucristo es guardar su sagrado mandamiento y el sermón del monte. De esas dos formas está constituido el Evangelio de Dios Todopoderoso, y no se dejen engañar por las religiones que son los seguidores de Moisés, ¿verdad? La palabra de Dios dice que aquellos que guardan el pacto de Moisés completamente se desligaron automáticamente del pacto de Jesucristo. Y sabemos de que son cuatro grandes religiones, ¿verdad? Por lo menos en el mundo cristiano, porque de eso es lo que están hablando, del mundo cristiano. No están hablando de las religiones paganas. Dentro del mundo del cristianismo, mormones, testigos de Jehová, raíces hebreas y adventistas son los seguidores de Moisés. Ellos guardan todo el pacto de Moisés, por tanto ellos están desligados eh, del pacto de Cristo, ¿verdad? Así también la doctrina de la prosperidad eh, es un evangelio demoníaco, es el evangelio de Balaam. La palabra de Dios dice que donde llevan el evangelio de Balaam o la doctrina de Balaam se encuentra el trono de Satanás. Entonces esas cosas, ¿por qué no las enseñan? También existe el evangelio de Coré, que es el evangelio del terror. Dice que los falsos cristos traerán el mensaje: el tiempo de la venida del Señor Jesucristo está cerca. Ese es el mensaje que traen los falsos cristos.
Y ese es el evangelio del terror, que se le llama el evangelio de Coré. ¿Por qué no nos enseñan eso? Que el enemigo siempre trata de engañarlo en ese tema. También está el evangelio de Caín, donde está el evangelio de la injusticia, el evangelio del egoísmo. Así lo señala la palabra de Dios. Por tanto, no sigan esos evangelios falsos. Yo siempre cuando he tratado de enseñarles el evangelio de Cristo es guardar los mandamientos y socorrer a las personas, ayudar a los demás, ¿ya? En sus tribulaciones, como así lo dice, que la religión de Dios es ayudar a los ancianos y a los huérfanos en sus dificultades. Entonces quería entregarle esto muy rapidito, esperando que usted lo absorba y esperando que le sirva. Y si le sirve, dele la gloria a Dios. Él colocó en mi corazón hacer este video. Amén. Un abrazo, muchas bendiciones. Chau, chau.